Mi nombre es Dmitry Volkov y he sido, durante 42 años, el único guardián de una criatura que la humanidad cree que es un mito. Un secreto guardado bajo millones de toneladas de hielo en la cordillera de Tian Shan, donde las fronteras de Kirguistán y China se desdibujan en un silencio blanco. Lo protegí a él, a un yeti herido, aquí, en el techo del mundo. Pero el silencio se ha roto. Ahora hay soldados rusos en mi montaña, y la promesa que hice en susurros está a punto de quebrarse con el estruendo de los disparos. No están buscando a una bestia, están buscando algo peor. Y antes de que ellos reescriban la historia con sus balas y sus informes clasificados, ustedes necesitan saber la verdad. La verdad de por qué una criatura de leyenda se convirtió en mi única razón para existir, y por qué mi penitencia ahora es su sentencia de muerte. La montaña no olvida, y yo tampoco. Yo no soy un lunático ni un ermitaño que perdió la razón en la soledad. Fui un climatólogo de alto rango para la Unión Soviética, un hombre de ciencia y de datos. En 1980, me destinaron a un puesto de investigación a gran altitud, aquí mismo, una instalación que ya entonces era un fantasma en los mapas oficiales. Mi credibilidad no reside en mis palabras, sino en los objetos que aún conservo. Las cartas de glaciares que dibujé a mano, con anotaciones sobre el retroceso del hielo que solo ahora el mundo empieza a aceptar. La bitácora de temperaturas diarias, 42 inviernos registrados en tinta desvaída. Estos no son los recuerdos de un loco, son los datos de una vida. Son la prueba de que estuve aquí, de que vi lo que vi, y lo que vi no pertenecía a nuestro mundo, pero definía el mío por completo. Cada cálculo, cada medición, se convirtió en parte de un secreto mucho más grande. Conozco este lugar como la palma de mi mano arrugada. Conozco el silbido agudo y específico que hace el viento al pasar por la vieja antena de radio a 40 grados bajo cero. Es un lamento metálico, la única canción constante en este desierto de hielo. Conozco el sonido del hielo profundo al resquebrajarse bajo mis botas, no un crujido, sino un gemido sordo, como si la propia montaña se quejara. Y sobre todo, conozco el silencio. No un silencio pacífico, sino uno opresivo, pesado, el que precede a una tormenta blanca, cuando el aire se detiene y hasta tu propia respiración suena como una intrusión. En este lugar, el sonido es un evento y el silencio es una advertencia. Aquí aprendí a escuchar, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Aprendí que la ausencia de ruido puede contarte más que cualquier voz. La montaña lo sabe todo. Mi presencia aquí no fue una elección profesional, fue una huida, una deserción. Aunque no por política, como tantos otros, mi deserción fue por culpa. En Leningrado, dejé atrás a mi familia, una esposa y un hijo a los que nunca volvería a ver. Fui parte de un proyecto, uno terrible, un secreto de la Guerra Fría del que no puedo dar detalles, no todavía. Un proyecto que salió mal. Huí antes de que las consecuencias me alcanzaran, antes de convertirme en cómplice de algo monstruoso. Elegí este aislamiento helado como mi penitencia. Pensé que, en el lugar más remoto de la tierra, podría expiar mis pecados en soledad, que el frío congelaría la culpa en mi corazón. Pensé que podría desaparecer. ¡Qué ingenuo fui! No sabía que no estaba huyendo hacia el vacío, sino hacia un destino mucho más pesado que el que dejé atrás. Mi rutina era un ritual contra la locura, monótona y precisa. Al amanecer, revisar los sensores meteorológicos, mantener mi hornillo de presión, mi única fuente de calor real. Derretir nieve para obtener agua. Por la tarde, escuchar la estática en la radio de onda corta, buscando fragmentos de voces, música lejana, cualquier eco del mundo que había abandonado. La mayor parte del tiempo, solo había ruido blanco, el siseo del universo. La montaña era mi único confesor, y su respuesta era siempre el silencio. Me aferraba a esa rutina como un hombre que se ahoga a un trozo de madera. Era predecible, era segura. Me permitía no pensar en el pasado, ni en el futuro. Cada día era idéntico al anterior, una condena autoimpuesta. Hasta aquella noche, la noche en que el silencio se rompió. No fue el viento, ni el hielo. Fue un sonido que no pertenecía a este mundo. Una respiración gutural, profunda y agónica, que llegaba en ráfagas con el viento helado. Un sonido de dolor inmenso, tan primario que helaba la sangre más que la propia temperatura. Durante una hora, me quedé inmóvil en mi refugio, debatiendo. La primera regla de la supervivencia aquí arriba es simple: lo desconocido es la muerte.
Un animal herido es un animal peligroso, un oso, un leopardo de las nieves. Cualquier cosa lo suficientemente grande como para hacer ese ruido era una amenaza. Pero el sonido no era solo de un animal. Había una nota de desesperación, de inteligencia. Era un lamento, no un rugido. Y yo, que había venido aquí para escapar de mi propia monstruosidad, no pude ignorar el sufrimiento de otro ser. Siguiendo el sonido con mi linterna, con el corazón martillando contra mis costillas, lo encontré. A la sombra de una cornisa de hielo, vi una forma inmensa. Un primate joven, pero ya gigantesco, cubierto de un espeso pelaje blanco como la nieve que lo rodeaba. Estaba desplomado, exhausto, y entonces vi la causa de su agonía. Su pata, o más bien, su pie. Estaba atrapado y destrozado en los dientes de acero oxidado de un viejo cepo para osos. Una reliquia brutal de una era anterior a la mía. Un fantasma de metal olvidado en la nieve. Me detuve a unos metros. El aire se congeló en mis pulmones. No era un mito. Estaba allí, real, sangrando, muriendo. Y me estaba mirando. La leyenda tenía ojos. Me miró. Y en esa mirada no había agresión, ni miedo animal. Había ojos antiguos, inteligentes, llenos de un agotamiento desesperado. Era la mirada de un ser consciente que sabe que su fin ha llegado. En ese momento, mi mundo se dividió en dos. Tenía una elección, la más importante de mi vida. Podía dar media vuelta, volver a mi refugio, fingir que no había visto nada. Ayudarlo significaba exponerme, usar mis escasos suministros, acercarme a una criatura de fuerza desconocida. Dejarlo allí, por otro lado, significaba convertirme en el mismo tipo de monstruo del que estaba huyendo. Alguien que ve el sufrimiento y elige la indiferencia. Alguien que, por salvar su propia piel, permite que el horror suceda. Ya había tomado esa decisión una vez en mi vida, y había dedicado décadas a arrepentirme. No lo haría de nuevo. Decidí ayudar. La montaña lo sabe. Fue una decisión tomada sin palabras, en el silencio compartido de esa noche helada. Avancé lentamente, usando mis limitados suministros médicos para limpiar y vendar la herida destrozada lo mejor que pude. Liberar el cepo fue una tarea brutal, que me dejó sin aliento y con las manos ensangrentadas. Él nunca se movió, solo me observó con esa inteligencia insondable. Cuando terminé, dejé un cuenco con un guiso caliente de mis propias raciones cerca de él, y me retiré. Mientras me alejaba, encontré algo en la nieve, cerca de la herida, algo que el cepo había desalojado pero no causado. Un fragmento de metal oscuro, no reflectante, que se sentía antinaturalmente frío al tacto, incluso con guantes. No era del cepo, era otra cosa. Lo guardé, sin saber que sostenía la primera pieza de un rompecabezas aterrador. Al día siguiente, volví con el corazón en un puño. El cuenco estaba vacío. La criatura había desaparecido, pero en el lugar exacto donde había estado el cuenco, había una única piedra de río negra, perfectamente lisa y pulida, como ninguna que hubiera visto a esta altitud. No era un accidente, era un intercambio, una respuesta, un agradecimiento. Esa noche comenzó nuestro pacto, un ritual silencioso que duraría décadas. Yo dejaba comida y, a veces, hierbas medicinales en la boca de su sistema de cuevas. A cambio, él me dejaba algo. Un fósil extraño, una raíz que aliviaba mis dolores de cabeza por la altitud, o a veces, solo una marca en la nieve. La primera regla no dicha de nuestra extraña coexistencia se estableció esa mañana. Un pacto de silencio. Mi penitencia había terminado. Mi verdadera misión acababa de comenzar. Y esa misión se ha mantenido en secreto durante 42 años. Ahora, ese secreto está a punto de estallar. Si han llegado hasta aquí, es porque una parte de ustedes siente que esto es más que una simple historia. Es una confesión, y les pido que la escuchen hasta el final. Lo que viene a continuación, las reglas de nuestro pacto, las pruebas, la llegada de otros humanos y la increíble inteligencia que me demostró, todo los preparará para entender la verdad sobre los soldados rusos y lo que realmente están buscando. Por favor, si creen que esta historia merece ser contada, dejen su like, suscríbanse al canal y compártanla. Quédense conmigo. La verdad sobre el guardián de la montaña es más extraña y terrible de lo que jamás podrían imaginar. Nuestro pacto silencioso no nació de la confianza, sino de la curiosidad y la necesidad mutua. Esa primera piedra negra, lisa y fría en mi mano, era una pregunta. No era un objeto aleatorio.
A esta altitud, el viento y el hielo pulverizan la roca, no la pulen como un río. Él la había traído de algún lugar. ¿Era un regalo? ¿Un pago? ¿O simplemente una forma de decir, te he entendido? Decidí tratarlo como el inicio de un lenguaje. La supervivencia aquí depende de reconocer patrones. El patrón de las nubes antes de una tormenta, el patrón de las grietas en el glaciar, y ahora, un nuevo patrón, uno que involucraba a un ser que no debería existir. Dejé la piedra en mi mesa de trabajo, junto a mi brújula, y preparé mi siguiente movimiento. La montaña observaba, en silencio, para ver qué haría el hombre que había roto su soledad. El frío guarda secretos, y yo acababa de recibir el primero. 3 días después, volví a la entrada de la cueva. El viento aullaba, arrancando copos de nieve de las cornisas. Esta vez, además de la comida caliente, dejé una herramienta, una vieja lima de metal, gastada pero útil. Fue una prueba deliberada. La piedra era naturaleza, la lima era fabricación, era propósito. Quería saber si él entendía el concepto de una herramienta. Me retiré, y la espera de los siguientes 3 días fue diferente. Antes, el silencio de la montaña era un vacío. Ahora estaba lleno de una pregunta. Cada crujido del hielo, cada ráfaga de viento, parecía una posible respuesta. Escuchaba la estática en la radio, pero mis oídos estaban realmente sintonizados con la cueva, esperando una señal, una prueba de que no me estaba volviendo loco, de que esta comunicación era real. La soledad se había transformado en expectación. La respuesta llegó, y cambió todo. La comida había desaparecido, y la lima también, pero en su lugar no había una piedra, sino un manojo de raíces oscuras y nudosas, aún con tierra fresca adherida. Tierra, a esta altitud, me las llevé a mi refugio, con el corazón acelerado. Pasé la noche revisando mis viejos manuales de botánica de la era soviética, libros que no había abierto en años, y allí estaban: Rhodiola rosea, raíz de oro, una planta adaptógena legendaria, conocida por crecer en altitudes extremas y combatir la fatiga, el mal de altura, los dolores de cabeza que me atormentaban constantemente. Él no solo había entendido la herramienta, había diagnosticado mi debilidad. No era un animal al que alimentaba, era un ser que me estaba cuidando a mí. A partir de ese momento, supe que mi vida estaba irrevocablemente ligada a la suya. Así se estableció nuestro motor de ritual, la gramática de nuestro lenguaje sin palabras. Cada 3 días, sin falta, yo peregrinaba a la boca de su caverna. El lugar era siempre el mismo, una grieta protegida del viento del norte, un umbral natural que ambos respetábamos. Yo dejaba mis ofrendas, raciones de alta energía, a veces un trozo de chocolate de mi escaso suministro personal, o vendas limpias. Y él dejaba las suyas, fósiles de trilobites imposibles de encontrar en esta formación geológica, cristales de cuarzo de una pureza que nunca había visto. Era un trueque que trascendía la mera supervivencia. Era un diálogo. Yo le daba sustento del mundo de los hombres, y él me daba los secretos primordiales de la montaña. Era una promesa hecha en silencio, repetida una y otra vez. Nuestro único calendario en un mundo donde las estaciones se fundían en un blanco interminable. Las reglas de nuestro pacto nunca se hablaron, se aprendieron a un costo. Una noche, en pleno invierno, el motor de mi generador tosió, escupió humo y se silenció. La oscuridad y el frío se abalanzaron sobre mí. Y con el silencio total, llegó un nuevo sonido. Una respiración lenta, profunda, justo al otro lado de la delgada pared de mi refugio. El peso de su cuerpo al asentarse en la nieve hizo crujir la estructura. Contuve mi propia respiración, paralizado. Podría haberme hecho pedazos, pero no lo hizo. Permaneció allí, una presencia inmensa y cálida en la oscuridad helada, hasta que logré reparar el generador al amanecer. En cuanto el motor volvió a rugir, oí su peso alejándose. La lección fue clara y aterradora. El ruido del generador era una barrera, una señal de que yo estaba en mi territorio. El silencio era una invitación, o una señal de mi vulnerabilidad. La segunda regla la aprendí yo. La curiosidad es un instinto humano peligroso. Un día, cegado por el deseo de saber más, crucé el umbral de su cueva. La primera cámara estaba bañada por la luz oblicua del sol de la tarde, llena de los restos de nuestros intercambios. Pero más allá, la oscuridad era absoluta. Di un paso hacia esa negrura, y desde las profundidades insondables llegó un sonido. No fue un rugido de ira, sino un gruñido bajo, gutural,
una vibración que sentí más en mis huesos que en mis oídos. Era un no, inequívoco, una frontera dibujada en sonido puro. Retrocedí al instante, y el gruñido cesó. El mensaje era tan claro como el del generador. Mi refugio era mi espacio, la cueva, más allá de la luz, era el suyo. La montaña lo sabe. El respeto a los límites es la primera ley de la coexistencia. Aproximadamente un mes después de nuestro primer encuentro, él me dio la prueba definitiva de su inteligencia. Fui a la cueva para mi entrega rutinaria y me encontré con una escena que me heló la sangre. Allí, en la nieve, yacía el cepo para osos, pero no estaba como lo había dejado. Él lo había desmantelado. El resorte de acero, que requería una fuerza inmensa para ser montado, estaba doblado y roto. Las mandíbulas de metal estaban torcidas en ángulos imposibles. Lo había arrastrado desde donde lo liberé. Lo había destruido con sus propias manos y lo había dejado en nuestro punto de encuentro. No era un acto de rabia, era una declaración, un epílogo. Esto fue lo que me hirió. Esto es lo que tú venciste. Ya no es una amenaza. Estaba cerrando un capítulo. Estaba comunicando memoria, gratitud y poder, todo en un montón de metal destrozado. Mientras tanto, el fragmento de metal oscuro seguía siendo un misterio punzante. Lo guardaba en una pequeña caja de plomo que antes contenía muestras geológicas. Nunca, en 42 años, ha alcanzado la temperatura ambiente. Al tocarlo, siempre se siente como un trozo de hielo, una astilla de la noche perpetua. El cepo para osos fue el arma, pero esto era la causa original. Bajo mi lupa de geólogo, su superficie no era lisa. Estaba cubierta de patrones microscópicos, casi como un grabado, pero no geométrico. Parecían más bien las venas de una hoja o los circuitos de algo orgánico y alienígena. No se parecía a ninguna aleación soviética o china que yo conociera. Y sentía que estaba esperando. No saben lo que están cazando. Creían que era una bestia, pero yo tenía en mis manos la prueba de que era algo mucho más complejo. Nuestros intercambios se volvieron más sofisticados, más íntimos. Mi viejo corazón, castigado por la altitud y la edad, a veces fallaba. Una tarde, después de un episodio de taquicardia que me dejó sin aliento, dejé mi frasco vacío de nitroglicerina junto a la comida. Era un acto desesperado, un mensaje en una botella lanzado a un océano de hielo. ¿Cómo podría él entender la farmacología humana? La respuesta llegó 2 días después. En lugar del frasco, encontré una rama de un arbusto espinoso con bayas de un rojo intenso. Las reconocí de un texto sobre flora local que había leído décadas atrás. Espino blanco, un remedio tradicional para el corazón, para fortalecerlo y regular su ritmo. El pánico y el asombro luchaban en mi interior. Me estaba observando. Conocía mis achaques, mi fragilidad. La sensación de ser vigilado ya no era una amenaza, se había convertido en una red de seguridad. La prueba más asombrosa de su protección llegó un otoño. Se avecinaba una tormenta blanca. Lo sentía en mis huesos y lo confirmaba el barómetro en caída libre. Pero esa mañana, el aire estaba extrañamente quieto. En nuestro lugar de encuentro, no había ningún objeto, sino una serie de profundos arañazos en la nieve compactada. No eran marcas al azar, parecían un diagrama. Saqué mi cuaderno de campo y, tiritando de frío, copié el patrón. De vuelta en mi refugio, lo comparé con mis mapas. Se me heló la sangre. Era un mapa. Un mapa de la ruta que yo tomaba cada semana hacia los sensores del norte. Y en el mapa, él había dibujado una enorme línea en zigzag, donde no debería haber nada. Me salvó la vida. Días después, cuando la tormenta amainó, fui a comprobarlo. Una nueva grieta, de 100 metros de profundidad, se había abierto en el glaciar, exactamente donde él la había dibujado. Nuestro pacto dejó de ser un acuerdo de supervivencia para convertirse en una simbiosis sagrada. Éramos 2 náufragos en el mismo mar helado, cada uno con algo que el otro necesitaba desesperadamente. Yo le proporcionaba calorías concentradas, medicina moderna y herramientas, ecos de un mundo que ambos habíamos dejado atrás. Él, a cambio, me ofrecía su conexión innata con la montaña, me advertía de sus peligros, me mostraba sus remedios, me guiaba a través de sus silencios. Era el centinela y yo era su intendente. Nuestra existencia se entrelazó de una manera tan profunda que ya no podía imaginar mi vida antes de él, ni la suya sin mí. La promesa en silencio se había convertido en la estructura de mi realidad, el único pilar en un mundo de hielo y soledad.
Mi penitencia se había convertido en mi propósito. Empecé a llamarlo Kranitel. En mi mente, el guardián, porque eso es lo que parecía ser. No se escondía simplemente en las montañas, las vigilaba. Muchas tardes, al caer el sol, veía su silueta recortada en una cresta lejana. Permanecía inmóvil durante horas, una estatua blanca contra el cielo púrpura, siempre mirando hacia el norte. No observaba el paisaje, no buscaba presas. Su atención estaba fija en el cielo, como si esperara una señal, o como si estuviera montando guardia contra una amenaza que solo él podía percibir. La inquietud crecía en mí. ¿De qué nos estábamos escondiendo realmente? ¿Del mundo de los hombres o de algo más? ¿Algo que venía del frío y silencioso norte? El guardián sabía algo, y yo era el único testigo de su vigilia silenciosa. Intenté llevar nuestra comunicación un paso más allá. Con la punta de mi bastón, dibujé una estrella de 5 puntas en la nieve, un símbolo puramente humano. Al día siguiente, junto a mi dibujo, él había trazado una espiral compleja y perfecta, con una precisión que parecía imposible para sus enormes manos. Otro día, dibujé un simple círculo, el sol o la luna. Su respuesta fue una serie de círculos concéntricos, como las órbitas de un sistema planetario, con una pequeña piedra marcando el centro. Me sentía como un niño tratando de hablar con un profesor de física cuántica. Cada intento de simplificar nuestro lenguaje solo revelaba la abrumadora complejidad de su mente. No era solo inteligencia, era una perspectiva cósmica. La pregunta ya no era ¿qué era?, sino ¿de dónde venía? Los años se convirtieron en décadas. Los 42 inviernos se fundieron en una larga y solitaria vigilia, marcada solo por el ritmo de nuestro ritual. Mi culpa por la familia que abandoné, por el proyecto del que huí, no desapareció. Se transformó. El peso de mi pasado se equilibró con el peso de mi presente. Ya no era Dmitri Volkov, el científico desertor que se escondía en la cima del mundo. Era el ayudante del guardián. Mi vida, que había considerado un castigo, había adquirido un propósito que nunca podría haber imaginado. El secreto de Kranitel se convirtió en mi única verdad, y el frío fragmento de metal en su caja de plomo, un recordatorio constante de que la paz que habíamos construido era tan frágil como una capa de hielo sobre un abismo. El frío guarda secretos, y el nuestro era el más peligroso de todos. Con el paso de las estaciones, nuestra comunicación se volvió algo más que un simple trueque de bienes. Se convirtió en un tapiz de gestos y comprensiones mutuas. Un invierno, aquejado por una tos seca y persistente, producto de décadas respirando este aire fino y helado, me sentaba fuera de mi refugio, sacudido por los espasmos. Días después, Kranitel dejó en nuestro lugar de encuentro no una raíz ni un fósil, sino un trozo de panal de abejas silvestres, cristalizado por el frío, lleno de una miel oscura y potente. Entendí. La miel para la garganta, la cera para sellar alguna grieta. Era una muestra de cuidado tan precisa, tan médica, que trascendía cualquier instinto animal. Él no solo me veía como una fuente de alimento, me veía como un ser frágil, una criatura que, al igual que él, podía romperse. La montaña sabe que la fragilidad es un idioma universal, y nosotros dos lo hablábamos con fluidez, cada uno a su manera. La promesa hecha en silencio ahora incluía un juramento de protección mutua. Hubo momentos de una extrañeza casi lúdica. Envejecer en este entorno es un proceso cruel. Desarrollé una cojera en mi pierna izquierda por una vieja caída, un recordatorio constante de mi propia decadencia. Una tarde, mientras lo observaba desde lejos con mis binoculares, lo vi moverse por una ladera nevada, y entonces lo hizo, imitó mi cojera. Por unos pocos pasos, arrastró su enorme pata izquierda de la misma manera torpe y rígida que yo lo hacía. No fue una burla, carecía de malicia, fue una imitación perfecta. Un acto de observación tan puro y detallado que solo podía interpretarse como una forma de conexión. De decir, te veo, veo cómo te mueves, entiendo tu carga. Me encontré riendo, un sonido ronco y extraño en el silencio. Fue la primera vez que reí en quizás 20 años. En ese gesto, Kranitel me devolvió una parte de mi humanidad que creía perdida para siempre, congelada bajo capas de culpa y soledad. Mi herida emocional más profunda siempre fue mi hijo, a quien abandoné en Leningrado. Una noche, el aniversario de su nacimiento, la pena era un peso físico en mi pecho. Me senté junto a la radio, esperando escuchar alguna canción, algún eco de casa,
pero solo había estática. Al día siguiente, con el corazón pesado, fui a la cueva. La ofrenda que me esperaba me dejó sin aliento. Era una geoda, partida por la mitad, y dentro, los cristales de amatista brillaban con una luz púrpura. Pero no era la geoda en sí. Era un pequeño fósil incrustado en la pared de la roca, al lado de los cristales. Un diminuto caballito de mar de piedra. El juguete favorito de mi hijo había sido un pequeño caballito de mar de plástico. La coincidencia era tan imposible, tan astronómicamente improbable, que solo podía ser un milagro o una locura. Elegí creer en el milagro. No sé cómo lo supo, pero lo supo. El guardián no solo cuidaba mi cuerpo, de alguna manera, también velaba por mi alma rota. Nuestro aislamiento, sin embargo, era una ilusión. El mundo exterior, con su ruido y su ambición, siempre encuentra una manera de filtrarse. El primer indicio fue el sonido. Un zumbido lejano, antinatural, que creció hasta convertirse en el golpeteo rítmico de rotores de helicóptero. Aparecieron por el sur, dos máquinas oscuras que dejaron caer a un grupo de personas en el valle de abajo, una cicatriz de color neón en la blancura inmaculada de la nieve. Eran un equipo de montañistas internacionales. Lo supe por sus equipos de última generación y las banderas en sus mochilas. Vinieron a conquistar, a plantar una bandera en una cima virgen, a tomar fotografías. Y con ellos, trajeron el fin de nuestra paz. Durante los siguientes días, el silencio fue reemplazado por el crepitar de sus radios, un parloteo en 3 idiomas diferentes que contaminaba mis ondas. La montaña, nuestro santuario, se había convertido en su patio de recreo. Cranitel desapareció. Simplemente se esfumó. Nuestro ritual se detuvo. La entrada de la cueva permanecía vacía. Mi ansiedad crecía con cada hora que pasaba. Los montañistas establecieron su campamento base peligrosamente cerca de la cresta que llevaba a su hogar. Podía verlos a través de mi catalejo, figuras diminutas y arrogantes, ignorantes del gigante que observaba cada uno de sus movimientos desde un escondite invisible. Me preguntaba dónde estaría, cómo estaría soportando esta invasión. Su existencia se basaba en el secreto y el silencio, y esta gente era la antítesis de ambos. El frío guarda secretos, pero el ruido los expone, y el ruido de estos hombres era ensordecedor. Por primera vez, sentí un miedo que no era por mí, sino por él. El miedo de un guardián cuyo tesoro está a punto de ser descubierto por saqueadores inconscientes de su valor. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde. Un pequeño dron comercial, lanzado por los escaladores para explorar la ruta, se elevó en el aire, un insecto metálico y ruidoso. Se dirigió directamente hacia la cara de la roca, donde yo sospechaba que Cranitel se escondía. Mi corazón se detuvo. Recordé el dron militar chino que él había derribado con una vibración sónica. ¿Haría lo mismo ahora? ¿Revelaría su increíble poder por un juguete? Contuve la respiración, esperando el zumbido de baja frecuencia, el sonido de la roca vibrando, pero no hubo nada. El dron se acercó, sus cámaras grabando, y pasó a pocos metros de una formación rocosa que, incluso para mis ojos entrenados, parecía solo eso, roca y nieve. Pero yo sabía que él estaba allí, inmóvil, una estatua de paciencia y peligro, fundido con el paisaje. Su disciplina era sobrehumana. La montaña pareció responder a nuestra angustia. El cielo, claro por la mañana, se oscureció con una velocidad aterradora. El viento cambió, trayendo consigo un frío cortante y el olor a nieve profunda. Una tormenta blanca, un burán, se abalanzó sobre la cordillera sin previo aviso. Los vientos aullaban como lobos, y la visibilidad se redujo a cero en cuestión de minutos. En la radio, las voces seguras de los escaladores se convirtieron en gritos de pánico. Estaban dispersos, tratando de regresar al campamento base. Eran profesionales, pero la montaña de Tian Shan no respeta la experiencia. Estaban luchando por sus vidas contra una furia que no entendían. Y entonces, escuché la frase que me heló la sangre. Hemos perdido a Marcus. Su última posición fue cerca de la cresta norte. La cresta norte, su cresta. El desastre era inminente. La montaña iba a cobrar su precio. Mi dilema era absoluto. El escalador perdido, Marcus, estaba atrapado en algún lugar cerca de la cueva de Cranitel. Si el equipo de rescate lo buscaba allí, lo encontrarían. Encontrarían a Cranitel. El secreto de 42 años se haría añicos, transmitido por radio al mundo entero. Pero si no hacía nada, el hombre moriría congelado.
y yo volvería a ser el hombre que huye, el que permite que ocurra una tragedia por egoísmo. La misma culpa de la que había escapado me encontró de nuevo a 7000 metros de altura. La voz temblorosa de un escalador en la radio. No podemos encontrarlo. La tormenta es demasiado fuerte. Era un eco de mis propios fracasos. Tenía que elegir entre mi promesa a Cranitel y la vida de un extraño. Mi penitencia tenía un nombre, y ahora exigía un nuevo pecado. No podía dejar que ese hombre muriera. Pero tampoco podía sacrificar a mi único amigo. En un breve claro en la tormenta, una pausa de 5 minutos en el viento aullante, apunté mi catalejo hacia la cresta, y lo vi. Un punto de luz débil. La linterna frontal de Marcus, cerca de un saliente de roca que ofrecía una protección mínima. Y junto a él, una forma masiva y oscura, inmóvil contra el viento. Cranitel. No lo estaba atacando. No se estaba escondiendo de él. Estaba de pie entre el hombre y el viento, actuando como un gigantesco escudo de carne y pelo. Un rompevientos viviente. Estaba protegiendo al intruso. En ese momento, entendí su naturaleza de una forma completamente nueva. No era solo un guardián de un lugar o un secreto. Era un guardián de la vida misma, sin importar su forma. El hombre se estaba salvando gracias a la criatura que su gente, sin saberlo, había venido a amenazar. Pero el equipo de búsqueda se acercaba. Sabía lo que tenía que hacer. Mi decisión fue instantánea y dolorosa. En mi refugio, guardaba 3 cargas de dinamita para el control de avalanchas, mi último recurso en caso de quedar atrapado. Eran mi póliza de seguro de vida, irreemplazables. Sacrifiqué una. Salí a la tormenta, el viento arrancándome el aliento, y me dirigí en la dirección opuesta a la cueva. Conocía la montaña, sus debilidades. Encontré una cornisa de nieve inestable, una trampa mortal esperando ser activada. Coloqué la carga, calculando el ángulo y el viento. Era una ciencia que había practicado en mi mente 1000 veces, pero nunca en la realidad. Mientras preparaba el detonador, mis manos temblaban, no por el frío, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de mentirle a la montaña, de crear una falsa catástrofe para ocultar una verdad imposible. Apreté el detonador. El estruendo fue apocalíptico, un trueno sólido que sacudió los cimientos del mundo. El sonido no se pareció a nada que hubiera escuchado antes. Un rugido gutural de la propia tierra. Una sección entera de la ladera se derrumbó. Una cascada de miles de toneladas de nieve y hielo que se precipitó hacia el valle con una furia incontenible. La avalancha era real, masiva y aterradora. Inmediatamente, las radios de los escaladores estallaron en un caos de nuevas órdenes. Avalancha en el sector oeste. Marcus debe haber sido atrapado. Todo el equipo hacia allí. Ahora. Funcionó. Había cambiado su rumbo. Les di un desastre diferente en el que centrarse. Un objetivo falso para su miedo y su rescate. Mientras regresaba a mi refugio, exhausto, no sentí alivio, sino un vacío helado. Había salvado el secreto, pero a un precio terrible. Al día siguiente, la tormenta amainó. El equipo de búsqueda encontró a Marcus al pie de la zona de la avalancha, desorientado pero vivo. Lo habían rastreado por su baliza, y él había logrado moverse después de que la extraña y peluda formación rocosa que lo protegió desapareciera en la niebla. Atribuyeron su historia al delirio y la hipotermia. Unas horas más tarde, los helicópteros regresaron y se los llevaron a todos. El silencio volvió a mi montaña, pero era un silencio diferente, más pesado, manchado por mi engaño. La promesa hecha en silencio había sido protegida por una mentira estruendosa. Ahora solo me quedaban 2 cargas de dinamita y una nueva capa de culpa. Había manipulado a los hombres y a la montaña, jugando a ser un dios vengativo para proteger a un amigo. El secreto estaba a salvo, pero me preguntaba si yo, en el proceso, me había perdido un poco a mí mismo. El coste real no fue la dinamita, fue la certeza. El evento demostró que nuestro aislamiento era una fantasía. El mundo no se olvidaría de estas montañas. Volverían, con más gente, con mejor tecnología. La historia del escalador que sobrevivió milagrosamente, su relato delirante sobre una roca peluda, se convertiría en una nota a pie de página, una anécdota curiosa para los círculos de montañismo, pero para mí era una advertencia, una sentencia. La próxima vez podrían no ser escaladores. La próxima vez podrían venir buscando algo más que una cima. Miré el fragmento de metal oscuro en su caja de plomo, sintiendo su frío antinatural a través del metal.
No saben lo que están cazando. La paz que había comprado con mi avalancha era temporal, y lo sabía. Había ganado una batalla, pero sentía que la guerra por el alma de mi montaña apenas comenzaba. Mi relación con Cranitel también cambió después de eso. Cuando finalmente reanudamos nuestro ritual, había una nueva gravedad en nuestros intercambios. Dejó en la cueva un gran cristal de cuarzo, pero estaba fracturado, con una grieta que lo recorría. No necesité interpretación. Él lo había sentido. Había sentido la vibración de la explosión a través de kilómetros de roca sólida. Entendía que yo había desatado una fuerza destructiva. El cristal roto no era una acusación, era un reconocimiento de que la violencia había entrado en nuestro mundo silencioso y que había sido yo quien la había invitado a entrar, aunque fuera para protegerlo. Cogí el cristal fracturado. Su peso era el de nuestra confianza rota y reparada. Sabíamos que algo se había quebrado para siempre, nuestra inocencia. Ahora éramos cómplices, unidos no solo por el cuidado, sino por la defensa activa de nuestro santuario. Los patrones que dibujaba en la nieve se volvieron más urgentes, más complejos. Ya no eran solo esquemas de grietas o espirales cósmicas. Empezó a dibujar formas que se parecían inquietantemente a los helicópteros que nos habían visitado. Pero junto a ellos, dibujaba otras formas, más grandes, más siniestras, que descendían del cielo del norte que siempre vigilaba. Mi temor creció. Los escaladores eran una amenaza accidental, impulsada por la aventura. Pero Cranitel parecía estar advirtiéndome de una amenaza intencionada, una que vendría del cielo, una que él había estado esperando durante 42 años. La pregunta que me había perseguido durante décadas volvió con una fuerza abrumadora. ¿De qué se estaba escondiendo realmente? ¿Y qué pasaría cuando finalmente lo encontraran? La avalancha no fue un final, fue solo el prólogo de un peligro mucho mayor que se cernía sobre nosotros, el punto de inflexión. El momento en que mi penitencia se convirtió en mi salvación llegó durante mi 37º invierno en la montaña. Para entonces, yo ya era un anciano. Mis huesos crujían más que el propio glaciar, y cada viaje a los sensores meteorológicos era una expedición que requería una planificación cuidadosa. La arrogancia de mi juventud, la que me permitió sobrevivir aquí al principio, se había erosionado, reemplazada por una fragilidad que sentía en cada bocanada de aire helado. Había pasado el susto de los montañistas y una falsa sensación de seguridad se había instalado en nuestra rutina. Pensé que habíamos superado la peor prueba, que el mundo exterior nos había rozado y se había olvidado de nosotros. ¡Qué ingenuo fui! La montaña estaba a punto de recordarme que ella siempre tiene la última palabra. La montaña lo sabe. El orgullo siempre precede a la caída, y la mía estaba a punto de ser literal y devastadora. El accidente fue estúpido, mundano, y por eso mismo, casi fatal. Una capa de hielo fresco, delgada como el cristal, se había formado sobre una vieja nieve compactada, una trampa invisible. Mi bota resbaló. No hubo tiempo para reaccionar. Caí con todo el peso de mis años y mi equipo. El sonido no fue un crujido limpio, sino un chasquido sordo y húmedo que resonó desde mi interior, seguido de un dolor blanco y cegador que eclipsó el paisaje. Mi fémur. Lo supe al instante. Intenté moverme, y una oleada de agonía y náuseas me clavó de nuevo en la nieve. Estaba a kilómetros de mi refugio, con un hueso roto, y la temperatura comenzaba a desplomarse con el sol poniente. El frío, que había sido mi compañero constante durante décadas, se convirtió de repente en mi verdugo. Miré la inmensidad blanca que me rodeaba y comprendí, con una calma aterradora, que allí era donde iba a morir. La hipotermia es una amante extraña y seductora. Primero vino el temblor incontrolable, una convulsión que sacudía todo mi cuerpo. Luego, a medida que la sangre se retiraba de mis extremidades, el dolor agudo de la fractura fue reemplazado por un entumecimiento profundo, casi agradable. Mi mente comenzó a divagar. Vi la cara de mi esposa, el rostro de mi hijo. La culpa que había cargado durante tanto tiempo parecía disolverse en la nieve. Pensé en Cranitel, en el secreto que moriría conmigo. Quizás era lo mejor. Mi penitencia había terminado. Cerré los ojos, aceptando el final, sintiendo una extraña paz al rendirme al silencio blanco. La montaña reclamaba lo que era suyo. Estaba listo, pero la montaña, o su guardián, tenía otros planes para mí. Mi penitencia tenía un nombre, y no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Cuando la conciencia se desvanecía,
Una sombra inmensa cayó sobre mí, bloqueando la luz gris del atardecer. Abrí los ojos con esfuerzo y vi su silueta recortada contra el cielo morado. Cranitel. Estaba rompiendo nuestra regla más sagrada. Estaba a pocos metros de mí. Su aliento formaba nubes de vapor en el aire gélido. Esperaba ver la confusión de un animal, pero en sus ojos antiguos había algo más, una urgencia decidida, una evaluación. Se arrodilló, y con una delicadeza que desmentía su fuerza colosal, deslizó sus enormes brazos bajo mi espalda y mis piernas. El dolor fue agudo, pero su agarre era increíblemente cuidadoso. Me levantó como si yo no pesara nada. Un fardo de huesos rotos y arrepentimiento. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el olor a ozono, a roca fría y a pelo limpio de nieve, mientras me llevaba de vuelta a casa. Desperté en mi saco de dormir, junto a la estufa fría de mi refugio. Él me había depositado allí. La puerta estaba entreabierta, una invitación para que el frío entrara, pero extrañamente, la pequeña cabaña estaba tibia, temblando de fiebre y dolor. Me arrastré hasta la pared oeste, la que daba a la ladera de la montaña. Y entonces lo entendí. La pared estaba caliente al tacto. Al otro lado, Cranitel había apoyado su inmenso cuerpo contra la delgada estructura de madera y metal. Estaba usando su propia masa corporal, su calor vital, como un radiador viviente. Durante 2 días y 2 noches, mientras la tormenta rugía afuera y la fiebre me consumía adentro, él permaneció allí, un guardián silencioso, un horno de carne y hueso contra el frío mortal. La promesa hecha en silencio se había invertido. El protegido se había convertido en el protector. Mientras yo yacía atrapado en un limbo de dolor y delirio, su cuidado no cesó. No podía entrar. La barrera invisible de nuestro pacto se mantenía, pero su inteligencia encontró la manera. Cada pocas horas, un cuenco de metal que yo usaba para recoger muestras aparecía en el umbral de la puerta, lleno de nieve limpia y derretida. Mi única fuente de agua. Una vez, encontré junto al cuenco un manojo de las mismas raíces de rodiola que me había traído años atrás, ahora machacadas hasta convertirlas en una pulpa que podía tragar sin esfuerzo. No estaba simplemente manteniéndome con vida, me estaba tratando. Estaba aplicando los conocimientos de nuestro lenguaje compartido, el de mis dolencias y sus remedios, con una precisión que ningún médico humano podría haber igualado en estas condiciones. No era instinto, era compasión, era memoria. En un momento de claridad febril, me asomé a la pequeña ventana reforzada y lo vi. Estaba sentado en la nieve, a una distancia respetuosa, observándome. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces hizo algo que cambió mi comprensión del universo. Levantó una de sus enormes manos. En su palma no había una raíz ni una piedra. Estaba el fragmento de metal oscuro y frío que yo había encontrado en su herida hacía tantos años. El objeto que guardaba en mi caja de plomo. ¿Cómo lo había conseguido? Debió haberlo tomado mientras yo estaba inconsciente, pero no se sentía como un robo. Lo sostuvo en alto, su superficie negra absorbiendo la pálida luz, como si me estuviera recordando su existencia, su importancia. El frío antinatural que emanaba de él parecía visible, una distorsión en el aire. No era un trozo de metralla, era una llave. Siempre había sido una llave. Después de mostrarme el fragmento, Cranitel hizo un gesto que se grabó a fuego en mi memoria. Con su otra mano, se señaló a sí mismo, en el centro de su pecho. Luego señaló el fragmento de metal, y repitió el gesto varias veces. Pecho, fragmento, pecho, fragmento. El mensaje, atravesando la bruma de mi fiebre, fue tan claro como un disparo en el silencio. No era una herida externa lo que yo había tratado, era un componente que había perdido. El fragmento pertenecía dentro de él. El cepo para osos no había causado la herida principal, solo había revelado un vacío, un puerto de conexión que había sido arrancado. La verdad se estrelló contra mí con la fuerza de una avalancha. No estaba protegiendo a una especie perdida, estaba protegiendo a un custodio al que le faltaba una parte esencial de su ser. Con la revelación resonando en mi cráneo febril, Cranitel se levantó y caminó hacia un claro de nieve virgen. Con la punta de una rama gruesa, comenzó a dibujar. No eran las espirales cósmicas ni los mapas de grietas, eran los patrones que había visto después de la visita de los drones, pero más grandes, más detallados, más urgentes. Desde mi lecho de dolor, con la mente alterada por la fiebre pero extrañamente lúcida, las líneas y los círculos encajaron.
No era arte, no era un lenguaje simbólico, era un diagrama, un esquema técnico. Estaba viendo los planos de una máquina compleja, con emisores, conductores y una fuente de energía central, un dispositivo, y en el centro de su dibujo trazó una pequeña forma rectangular, el lugar exacto donde encajaba el fragmento de metal. Había estado tratando de mostrarme los planos de un arma durante años. Mi recuperación fue lenta y agónica, pero mi perspectiva había cambiado para siempre. El hueso sanaría, la cojera sería permanente. Pero la fractura de mi ignorancia era la transformación más profunda. Kranitel me había salvado la vida, pero hizo mucho más. Me había dado la pieza final del rompecabezas que era él. Los patrones en la nieve, su vigilancia del cielo del norte, el derribo del dron, el fragmento frío, todo encajaba. No se escondía de los humanos por miedo a ser descubierto como un críptido. Se escondía porque era un centinela, y la amenaza que vigilaba estaba directamente relacionada con la tecnología que llevaba, o que debería llevar, dentro de él. La frase, "no saben lo que están cazando", adquirió un significado nuevo y aterrador. No venían por un animal. Venían a reclamar su arma, y mi amigo silencioso era, de alguna manera, la clave para activarla o desactivarla. Este evento no solo me salvó, me redefinió. El peso de mi culpa por Leningrado, la penitencia autoimpuesta, se sintió de repente diferente. Kranitel, al salvarme, me había ofrecido una forma de absolución que nunca busqué. Me demostró que incluso un hombre que había huido de su deber podía encontrar un propósito más grande. Nuestra relación ya no era de dependencia, sino de alianza. Éramos los dos únicos soldados en un frente olvidado de una guerra que el resto del mundo ni siquiera sabía que existía. Y supe, con una certeza helada, que esa guerra estaba a punto de llegar a nuestra puerta. Lo que viene a continuación es la llegada de esa guerra, la llegada de los hombres que sí saben lo que cazan. Si el sacrificio y la lealtad de Kranitel les han conmovido, si entienden el peso de lo que está en juego, les pido que se queden hasta el final. Por favor, dejen su like, suscríbanse y compartan esta confesión. El mundo necesita saber quién es el verdadero monstruo. La paz que compré con mi avalancha duró menos de un año. El mundo exterior, el que había huido, finalmente me encontró. Pero no llegó con el estruendo de un helicóptero o la arrogancia de unos escaladores. Llegó como un susurro en la estática. Una noche, mientras giraba el dial de mi radio de onda corta, buscando el eco de una canción lejana, un sonido atravesó el ruido blanco. No era un murmullo atmosférico, era una ráfaga corta, digital, perfectamente clara. Un pulso de datos encriptados, el sonido de la comunicación militar moderna, repitió el pulso cada hora, a la misma hora, desde el norte. Era un latido, un metrónomo que marcaba el fin de mi tiempo. La paranoia es un peso físico, y esa noche sentí como si toda la montaña se asentara sobre mis hombros. Alguien estaba aquí, y no eran amigos. No saben lo que están cazando, pero su búsqueda había comenzado con una precisión que me heló la sangre. El silencio de mi santuario había sido perforado, y sabía que la herida solo se haría más profunda. 2 días después, encontré la primera prueba física. Durante una de mis rutas de inspección, en una cresta que rara vez visitaba, algo brilló bajo el sol. No era el destello del hielo, sino del metal y el vidrio. Me acerqué con cautela, el corazón martilleando contra mis costillas. Era un pequeño dispositivo, no más grande que mi puño, anclado a la roca. Tenía una pequeña lente y una antena rechoncha. Estaba cubierto con un patrón de camuflaje de invierno digital y se sentía ligeramente cálido al tacto. Un repetidor de señales o un sensor de movimiento, de una tecnología que yo apenas reconocía. Era de fabricación rusa, lo supe por una diminuta inscripción casi invisible. Lo dejé donde estaba. Tocarlo sería una confesión. Eran profesionales. Estaban estableciendo una red, un perímetro invisible. No estaban explorando, estaban cercando. La montaña, que había sido mi fortaleza, se estaba convirtiendo en mi jaula. Cada roca, cada sombra, se convirtió en una posible amenaza, un ojo electrónico observándome. Desde el punto más alto de mi refugio, con mi viejo catalejo, finalmente los vi. Eran 6 hombres. Se movían por el glaciar de abajo no como individuos, sino como una sola entidad. Vestían trajes de nieve completamente blancos, sus rostros cubiertos por gafas y máscaras. No llevaban banderas de colores ni equipos llamativos.
Eran fantasmas contra la nieve. Se movían con una eficiencia brutal, sin palabras, comunicándose con señales de mano. Instalaron más sensores, tomaron muestras del núcleo de hielo y barrieron el horizonte con dispositivos que yo no podía identificar. Eran una unidad Spetsnaz, de élite. Reconocí la disciplina, la economía de movimiento de mis propios días en el sistema soviético. No estaban aquí para conquistar una cumbre, estaban aquí para recuperar algo. Y supe, con una certeza que me paralizó, que su búsqueda terminaría en la cueva de Kranitel. El frío guarda secretos, y estos hombres habían venido a saquearlos con la fuerza de un estado. Nuestro ritual se detuvo. Era demasiado peligroso acercarse a la cueva. Las rutas de acceso estaban ahora dentro de su red de sensores. Cada 3 días, la hora de nuestro encuentro llegaba y pasaba en un silencio torturador. Preparaba la comida, el caldo caliente, y lo dejaba enfriar sobre mi estufa, un recordatorio de mi impotencia. Me preguntaba si Kranitel entendía, si sentía mi ausencia como una traición o como una advertencia. La soledad que había aprendido a sobrellevar durante décadas volvió con una ferocidad renovada, pero esta vez era diferente. Antes estaba solo en la montaña, ahora estaba solo, contra los invasores de mi montaña, aislado de mi único aliado. Miraba la entrada de la cueva a través de mi catalejo, esperando una señal, una sombra, cualquier cosa, pero no había nada. La promesa hecha en silencio se había ahogado en el crepitar de sus radios, y el miedo por su seguridad se convirtió en una agonía constante. La confrontación fue tan silenciosa y eficiente como sus movimientos. Una tarde, el aire fuera de mi refugio se sintió repentinamente más denso. La puerta se abrió sin un golpe, empujada por una figura vestida de blanco. Instintivamente, busqué un cuchillo, pero me quedé helado. Detrás de él, otros 2 hombres me apuntaban con rifles. El primero se quitó las gafas. Era un hombre de la mitad de mi edad, con ojos de un azul tan pálido y frío como el hielo del glaciar. Su rostro era una máscara de control profesional. No mostró sorpresa al verme. Un anciano decrépito en medio de la nada. Era como si me hubiera estado esperando. Me miró durante un largo segundo, su mirada evaluando cada arruga, cada mancha de la edad en mi rostro. Y entonces habló. Su voz tranquila, sin acento, cortando el aire helado como un fragmento de cristal. «Camarada Volkov», dijo. Mi nombre, mi antiguo nombre, pronunciado como una sentencia de muerte. El pasado del que había huido durante 42 años acababa de derribar mi puerta. No estaban cazando un críptido, estaban siguiendo el rastro de un archivo clasificado de la Guerra Fría. El comandante, cuyo nombre nunca supe, se sentó en mi única silla, mientras sus hombres registraban mi refugio con una eficiencia despersonalizada. Ignoraron mis mapas de glaciares, mis diarios meteorológicos, buscaban algo específico. Hace 40 años, un activo valioso se perdió en este sector durante un transporte, dijo el comandante, sus ojos fríos fijos en los míos. Objeto Svarog, un dispositivo acústico de largo alcance, un proyecto en el que usted, camarada Volkov, fue un diseñador clave antes de su desaparición. El nombre me golpeó como un golpe físico. Svarog, el arma del fin del mundo, el proyecto del que había huido, la causa de mi penitencia. No hicieron preguntas, declararon hechos. Creemos que la baliza de emergencia del objeto se ha degradado, pero emite una firma sísmica única. Y usted ha estado viviendo sobre ella durante 4 décadas. Su tecnología hacía que mi estación pareciera una pieza de museo. Al anochecer, vi cómo desplegaban el resto de su equipo, sensores sísmicos, pequeños martillos neumáticos que golpeaban el hielo en un patrón de cuadrícula, enviando vibraciones a las profundidades. Un técnico se sentaba ante una pantalla, interpretando los ecos, construyendo un mapa tridimensional de las cavidades subterráneas. Estaban cartografiando el sistema de cuevas de Kranitel desde la superficie. Mi conocimiento íntimo de la montaña, mis años de exploración, eran inútiles. Estaban desnudando sus secretos con matemáticas y ondas de sonido. El terror me invadió al darme cuenta de que no necesitaban encontrar la entrada. Solo necesitaban la ubicación de la cámara más grande, la anomalía geológica donde un objeto metálico podría estar escondido. Estaban buscando el nido de Kranitel. Y mi amigo estaba atrapado dentro, esperando, mientras la red digital se cerraba sobre él.
Mi mayor temor no eran los soldados, sino la reacción de Cranitel. Recordé su poder, la forma en que había hecho fallar al dron chino con una vibración sónica. Si intentaba hacer eso contra estos hombres, contra su equipo endurecido, solo revelaría su naturaleza y su ubicación exacta. Se convertiría en el objetivo. O peor aún, si su paciencia se agotaba y atacaba, lo matarían sin dudarlo. Era un gigante poderoso, pero era de carne y hueso. No podría sobrevivir a las balas de alto calibre de los rifles Spetsnaz. Me sentía como el guardián de un volcán a punto de entrar en erupción. Cada golpe de sus martillos sísmicos era una provocación, una aguja clavada en la piel de un leviatán dormido. Rezaba a cualquier dios que escuchara en ese desierto helado, para que Cranitel permaneciera oculto, para que su antigua sabiduría superara su instinto de defender su hogar. Su vida dependía de su invisibilidad. El comandante me visitaba a diario, una forma de tortura psicológica. No me amenazaba físicamente. Simplemente se sentaba allí, bebiendo mi té de hierbas, y hablaba. Hablaba del nuevo poder de Rusia, de la necesidad de recuperar activos de la vieja gloria soviética. En sus ojos fríos no solo había deber, había ambición. Veía el objeto Svarog no como una reliquia, sino como una llave para su propio futuro. Una vez, miró hacia la cresta donde se encontraba la cueva. Hay informes locales de una extraña bestia en estas montañas. Un animal grande, dijo con desdén. Si ha hecho su nido cerca de nuestro activo, será una simple cuestión de control de plagas. Esa frase lo reveló todo. Cranitel, mi amigo, mi salvador, el ser más inteligente y compasivo que había conocido, era para él un inconveniente, una plaga. En ese momento, mi miedo se transformó en una rabia fría y profunda. Mi penitencia tenía un nombre, y ahora tenía un enemigo con rostro humano. La noche antes del final, el crepitar en la radio del comandante se volvió más excitado. Yo estaba sentado en un rincón de mi propio refugio, un prisionero en mi hogar. Escuché la voz del técnico. Señor, tenemos una lectura concluyente, cavidad principal identificada, coordenadas fijadas. Hay una masa biológica grande y estacionaria en el interior, consistente con un mamífero en hibernación. El comandante asintió, una sonrisa casi imperceptible tirando de la comisura de sus labios. Excelente. Prepárense para la extracción al amanecer. Equipo de asalto completo. El animal es secundario. Aseguren el objeto. La sentencia había sido dictada. El amanecer traería el fin de nuestro mundo. Miré por la ventana hacia la montaña oscura. Estaba en silencio. Pero era un silencio pesado, expectante, el silencio antes del estruendo de una ejecución. Tenía una noche para honrar una promesa de 42 años. Sabía que solo uno de nosotros, mi mundo o el de ellos, sobreviviría al nuevo día. Al amanecer, me obligaron a guiarlos. Yo, el guardián, convertido en el Judas de mi propia montaña. El aire era tan frío que dolía respirar. Cada paso sobre la nieve una traición. El comandante caminaba a mi lado. Su silencio era más amenazador que cualquier grito. Sus hombres, fantasmas blancos con armas negras, formaban un perímetro a nuestro alrededor. Nos detuvimos ante la entrada de la cueva, el umbral sagrado que Cranitel y yo habíamos respetado durante décadas. Para mí, era la boca de una tumba. Para ellos, era la entrada a una armería. El sol de la mañana proyectaba nuestras largas sombras sobre la nieve, como dedos acusadores apuntando hacia el desastre. La montaña lo sabe, pensé. Hoy reclamará una deuda de sangre. Y yo había traído a los cobradores hasta su puerta. La promesa hecha en silencio estaba a punto de ser destrozada por el eco de las botas militares en la roca sagrada. El frío de esa mañana no venía del hielo, sino de la certeza del fin. Entramos. La primera cámara, nuestro lugar de encuentro, estaba profanada. Los restos de nuestros intercambios, un cristal, una raíz seca, yacían pisoteados bajo sus botas. El comandante iluminó las paredes con su linterna, buscando no maravillas, sino vulnerabilidades. Un simple nido de animal, murmuró, su voz resonando con desprecio. Seguimos avanzando, más allá del punto que yo jamás había cruzado, hacia la oscuridad que Cranitel me había prohibido. El aire se volvió más denso, más antiguo. El sonido de sus equipos, el zumbido de sus dispositivos electrónicos, era una blasfemia en el silencio primordial de la cueva. Me sentía como un virus que ha penetrado en un organismo puro,
llevando la enfermedad del mundo exterior al corazón de lo sagrado. Cada paso era una puñalada en mi lealtad. Ellos seguían el pulso de una máquina. Yo seguía el latido de un corazón que se rompía, el mío. Estaba a punto de presenciar la autopsia de mi única razón para existir, y yo había proporcionado el bisturí. Llegamos a la caverna principal. La luz de sus potentes linternas reveló la inmensidad del espacio, y en el centro, a Cranitel. Era magnífico y terrible, una montaña de pelo blanco y poder ancestral. Los soldados levantaron sus rifles al instante. El sonido de los seguros al quitarse resonó como el chasquido de huesos. Contuve el aliento, esperando el rugido, la furia, la masacre. Pero Cranitel no se movió hacia ellos. Con una calma que desafiaba toda lógica, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la pared del fondo de la caverna. Un lugar que para mí siempre había sido solo roca sólida. No había miedo en sus movimientos, solo un propósito solemne. El comandante frunció el ceño, confundido. ¿Qué está haciendo?, sisió a uno de sus hombres. El aire se cargó de una tensión diferente, no la del combate, sino la de una revelación inminente. No estaban cazando a una bestia, estaban presenciando un ritual para el que no tenían protocolo. Cranitel presionó su enorme mano contra la pared de roca lisa. Un zumbido profundo y resonante comenzó a emanar de la piedra. Una vibración que sentí en la médula de mis huesos. La roca, sólida durante eones, comenzó a brillar desde dentro. Se volvió translúcida, como el cuarzo ahumado, revelando una cavidad oculta en su interior. Dentro, suspendida en un campo de energía apenas visible, había una consola de metal oscuro, parpadeando con una única y solitaria luz roja. El rostro del comandante pasó de la confusión al asombro, y luego a una codicia triunfante. «Está aquí», susurró, su voz temblando de emoción. «El objeto Svarog está aquí». El mito y la máquina, la leyenda y la tecnología, se fusionaron ante mis ojos en una verdad imposible. Mi amigo no vivía en una simple cueva. Vivía en la cámara de contención del arma más peligrosa jamás creada. Entonces, Cranitel sacó algo de una pequeña bolsa de piel que llevaba en el pecho. El fragmento, el trozo de metal oscuro y frío que yo había guardado durante 42 años. Entendí. La herida del cepo no fue una lesión, fue una extracción. El cepo le había arrancado la llave de su propio cuerpo. Con una precisión delicada, deslizó el fragmento en una ranura de la consola. El zumbido se intensificó hasta convertirse en un rugido sordo. Toda la montaña vibró a nuestro alrededor, y la única luz roja se transformó en un verde constante, brillante y aterrador. El arma estaba en línea. «Está activo», gritó el comandante, su voz quebrada por la euforia y el pánico. «Aseguren el activo, asegúrenlo ahora». La verdad final me golpeó con la fuerza de una avalancha. Cranitel no era una bestia que anidaba cerca del arma. Era su llave bioorgánica, su guardián, su sistema de seguridad viviente, mi deserción, mi culpa. Todo se recontextualizó en un instante de claridad dolorosa. Los soviéticos no solo habían perdido un arma, habían perdido a su celador. Una criatura diseñada o vinculada a ella de una forma que mi ciencia de 1980 no podía comprender. Y él, Cranitel, había pasado 42 años intentando mostrármelo. Los patrones en la nieve no eran arte, eran esquemas. Su vigilancia del cielo del norte no era paranoia, era deber. Su ataque al dron no fue instinto, fue defensa del perímetro. Me estaba advirtiendo, educando, preparando para este mismo momento. Mi huida de Leningrado no fue un acto de cobardía para salvar mi piel. Mi deserción fue un intento fallido de detener esto, de sabotear el transporte del celador antes de que llegara a la instalación. Fracasé entonces, y la culpa me llevó a este mismo lugar para presenciar las consecuencias de mi fracaso. Los soldados avanzaban, con sus armas apuntando a Cranitel, que ahora estaba inmóvil junto a la consola brillante, como si estuviera conectado a ella. El comandante gritaba órdenes por radio, hablando de protocolos de extracción para un arma de categoría 1. Vi el futuro en un destello. Cranitel abatido, su cuerpo llevado a un laboratorio para ser diseccionado. El arma Svarog, en manos de hombres como este, desatando un silencio sónico sobre el mundo. Podía dejar que se lo llevaran, o podía honrar la promesa de 42 años. Mi mano se deslizó hacia el pequeño detonador que llevaba en el bolsillo. El control de las 2 últimas cargas de avalancha.
Mi penitencia no fue vivir aislado. Fueron los 42 años de paz que la montaña me concedió antes de que tuviera que terminar el trabajo que empecé en Leningrado. Mi penitencia tenía un nombre, y mi absolución exigía un último y definitivo sacrificio. Mientras el caos se arremolinaba alrededor de la luz verde pulsante, nadie me prestó atención. Era solo un anciano, una reliquia. Me deslicé entre las sombras, hacia la salida de la caverna, mi corazón un tambor sordo en mi pecho. Conocía los puntos débiles de esta montaña como mis propias cicatrices. Las cargas estaban colocadas en los pilares de hielo que sostenían el techo de todo el sistema de cuevas. Apreté el botón. No hubo un gran estruendo inicial, solo un gemido profundo y agudo, el sonido de 1.000.000 de toneladas de hielo rindiéndose a la gravedad. Lo último que vi fue el rostro del comandante, su triunfo convirtiéndose en incredulidad mientras miraba hacia arriba. El techo de la caverna se derrumbó, una cascada blanca y atronadora que se tragó la luz verde, a los soldados, su tecnología y a mi único amigo. La montaña se convirtió en su propio sepulcro, y yo, su verdugo y su salvador. La montaña está en silencio de nuevo, pero es un silencio más pesado ahora, lleno del peso de todo lo que yace enterrado debajo. Estoy solo, verdaderamente solo por primera vez. Mi amigo se ha ido. El arma está sellada para siempre bajo 1 kilómetro de hielo. Mi acto final no fue de destrucción, sino de contención. La lección de mis largos años aquí no es sobre monstruos en la nieve, sino sobre la monstruosa ambición humana. Algunas puertas nunca deberían abrirse, y si se abren, se necesita alguien dispuesto a pagar el precio de cerrarlas para siempre. Mi nombre es Dmitry Volkov, y esta confesión es mi legado. Soy un fantasma que se aleja de una tumba de hielo, dejando atrás un secreto que ahora es vuestra carga. La promesa hecha en silencio ha sido cumplida con el estruendo del fin de un mundo. Mi guardia ha terminado. Mientras doy mis últimos pasos lejos de mi hogar de 4 décadas, mi mano encuentra algo en el fondo de mi bolsillo. Una única piedra de río negra, perfectamente lisa, la que Kranitel me dejó el primer día. Después de que le curara la herida, la había guardado todo este tiempo. Y ahora, por primera vez en 42 años, la siento. No está a la temperatura de mi cuerpo. Está fría, antinaturalmente fría. Un último eco de su naturaleza, un fragmento de su misterio que llevaré conmigo hasta mi propio final. Gracias por escuchar mi confesión. El silencio ha vuelto a la montaña, pero ahora el secreto les pertenece. Si esta historia les ha hecho sentir el peso de una promesa, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanla. Y no se vayan, el vídeo que ahora aparece en pantalla desvela otro secreto que el mundo ha intentado enterrar. Quédense, si se atreven a escuchar.